En 1989, durante años, circuló por internet un rumor escalofriante que un equipo soviético había perforado tan profundo en la Tierra que sus micrófonos habían captado gritos provenientes del infierno. Es, por supuesto, un mito completamente falso, pero la verdad detrás de ese pozo, ubicado en un rincón helado del norte de Rusia, es igual de fascinante y muchísimo más extraña de lo que cualquier leyenda urbana podría inventar. El pozo superprofundo de Kola es, todavía hoy, el agujero más profundo jamás excavado por el ser humano, más de 12 kilómetros verticales hacia el interior de nuestro planeta. Y sin embargo, apenas ha arañado la superficie de lo que hay debajo de tus pies. Hoy vamos a bajar literalmente hasta el límite de lo que la humanidad ha logrado perforar. En este video vas a descubrir por qué la Unión Soviética invirtió más de 20 años perforando un solo agujero en mitad de la nada. ¿Qué encontraron ahí abajo que nadie esperaba? ¿Por qué tuvieron que detenerse a solo 12 kilómetros cuando el objetivo original era 15? ¿Y qué nos dice todo esto sobre lo poco que realmente conocemos del planeta que habitamos? Para entender por qué existe este pozo, hay que volver a 1970 en plena Guerra Fría. Mientras todo el mundo recuerda la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, muy pocos conocen que también existió una carrera silenciosa, mucho menos glamurosa, pero igual de ambiciosa. La carrera por perforar más profundo en la corteza terrestre que ningún otro país. El objetivo científico era comprender la estructura de la corteza continental, esa capa relativamente delgada de roca sólida sobre la que vivimos comparada con el manto y el núcleo que hay debajo. Los soviéticos eligieron la península de Kola en el extremo noroccidental de Rusia, cerca de la frontera con Noruega, precisamente porque ahí la corteza continental es extraordinariamente antigua, con rocas de más de 2.700 millones de años de edad, formadas cuando la Tierra era un planeta radicalmente distinto al actual. El proyecto comenzó oficialmente en 1970 y no se detuvo hasta 1992. Más de 20 años de perforación casi ininterrumpida, usando un equipo especializado llamado el Uralmash 4E, diseñado específicamente para este proyecto, capaz de rotar una columna de perforación de kilómetros de longitud sin que se fracturara bajo su propio peso. El desafío técnico era descomunal, incluso antes de tocar la roca más profunda. Una columna de perforación de 12 kilómetros de largo pesa tanto que su propio peso colgando desde la superficie puede provocar que se rompa simplemente por tensión, sin necesidad de ningún obstáculo geológico. Para resolver esto, los ingenieros soviéticos desarrollaron un sistema de perforación con turbina en el fondo del pozo, donde solo la broca giraba, impulsada por el propio lodo de perforación bombeado a presión desde la superficie, en lugar de rotar toda la columna completa desde arriba como se hacía tradicionalmente en la industria petrolera. Este diseño, sofisticado para su época, permitió avanzar mucho más de lo que cualquier método convencional habría logrado. Y curiosamente, muchas de estas innovaciones acabaron adaptándose después en la industria petrolera occidental. Y aquí viene la parte que sorprende incluso a geólogos. Los ingenieros esperaban encontrar roca cada vez más dura y fría a medida que perforaban, siguiendo modelos térmicos estándar de la corteza. La realidad fue exactamente la contraria. A partir de los 4 kilómetros de profundidad, la roca empezó a comportarse de forma inesperada. En lugar de ser sólida y densa, se volvió más porosa, fracturada, casi como una esponja de piedra saturada de agua a alta presión. Agua que, según el modelo geológico previo, no debería haber existido a esa profundidad. Esta agua no llegó desde la superficie por infiltración como cabría pensar. Los científicos determinaron que se trata de agua liberada directamente desde los minerales de la roca por la presión y temperatura extremas, un proceso que ningún modelo anterior había predicho con precisión. Y la temperatura fue el verdadero muro inquebrantable. Los modelos geotérmicos predecían que a 12 kilómetros de profundidad la temperatura rondaría los 100 grados centígrados. En realidad, los instrumentos registraron hasta 180 grados centígrados, casi el doble de lo previsto. A esa temperatura, la roca deja de comportarse como un sólido rígido y empieza a volverse plástica,
casi como plastilina caliente, cerrando el agujero perforado casi tan rápido como se excavaba. En 1992, tras alcanzar los 12.262 metros, los ingenieros llegaron a la conclusión de que continuar era literalmente imposible con la tecnología disponible. La broca de perforación se fundía antes de poder avanzar más. Vale la pena aclarar algo que confunde a mucha gente. El pozo de Kola no es solo un agujero recto, sino en realidad una red de varios pozos ramificados, todos partiendo desde el mismo punto de superficie pero desviándose en ángulos ligeramente distintos a diferentes profundidades. Esto se debe a que, cada vez que la perforación se topaba con una zona demasiado inestable o fracturada, los ingenieros retiraban la broca, la reposicionaban unos metros más arriba y volvían a perforar en una dirección ligeramente distinta, esquivando el obstáculo geológico. El pozo principal, conocido como el SG3, es el que finalmente alcanzó el récord mundial, pero coexiste con al menos otras 4 ramificaciones más cortas, todas visibles en los diagramas técnicos del proyecto. Más allá de la temperatura y la humedad inesperada, el pozo de Kola reveló algo que reescribió parte de lo que sabíamos sobre la geología terrestre. Los modelos sísmicos basados en cómo viajan las ondas de terremotos a través de las capas rocosas predecían una transición clara a unos 7 kilómetros de profundidad entre roca sedimentaria superior y roca volcánica basáltica inferior. Cuando el pozo alcanzó esa profundidad, esa transición simplemente no estaba ahí. En su lugar encontraron roca granítica metamórfica completamente fracturada, saturada de agua, algo que ningún geólogo había anticipado. Esto significa que, durante décadas, la comunidad científica había estado interpretando erróneamente las señales sísmicas que llegaban desde el interior de la Tierra, confundiendo un cambio en las propiedades físicas de la roca causado por la presión y el agua con un cambio real de composición geológica. Y también encontraron fósiles microscópicos de organismos unicelulares en rocas de más de 2.000 millones de años de antigüedad a más de 6 kilómetros de profundidad. Evidencia de que existió vida microbiana en condiciones que hoy consideraríamos absolutamente inhabitables, sepultada durante eones bajo capas de roca que se fueron acumulando después. Encontraron alrededor de 24 especies distintas de microfósiles marinos en estratos que, según toda la geología conocida, jamás debieron estar en contacto con el mar de esa forma. Esto obligó a revisar por completo la historia geológica de la región, sugiriendo ciclos de inundación y elevación del terreno mucho más complejos y antiguos de lo que cualquier modelo previo había propuesto. Cada muestra extraída de ese pozo, en cierto sentido, funcionaba como una máquina del tiempo geológica, revelando capítulos enteros de la historia del planeta que ningún libro de texto había registrado hasta entonces. Si te fascina descubrir los límites de lo que el ser humano ha logrado explorar, tanto hacia arriba como hacia abajo, suscríbete al canal. Cada semana desmontamos otro récord de ingeniería que probablemente no conocías. Aquí es donde el pozo de Kola se vuelve verdaderamente humillante para nuestra especie. 12 kilómetros suena a una cifra enorme, y lo es, en términos de esfuerzo de ingeniería. Pero el radio de la Tierra es de más de 6.300 kilómetros. Eso significa que el pozo más profundo jamás excavado por la humanidad ha penetrado apenas un 0.2% del camino hacia el centro del planeta. Si la Tierra fuera del tamaño de una manzana, el pozo de Kola ni siquiera habría atravesado la piel de la fruta. Para ponerlo en perspectiva de otra forma, sabemos más sobre la superficie de Marte, un planeta a cientos de millones de kilómetros de distancia, que sobre lo que hay directamente bajo nuestros pies, apenas unos kilómetros de profundidad. Hemos fotografiado cada rincón de la Luna, hemos enviado sondas más allá de los límites del sistema solar, pero no hemos sido capaces de perforar ni siquiera una fracción del grosor de la corteza terrestre, que en algunos puntos oceánicos tiene apenas 5 kilómetros de espesor. Después del proyecto de Kola, otros intentos como el proyecto japonés Chikyu, diseñado para perforar la corteza oceánica mucho más delgada que la continental, ha encontrado obstáculos similares: temperatura, presión y rocas que se comportan de forma que ningún modelo anticipa correctamente hasta que realmente se llega ahí. El manto terrestre, esa capa que representa más del 80% del volumen del planeta, sigue siendo en gran medida territorio inexplorado directamente, conocido solo indirectamente a través de ondas sísmicas y fragmentos de roca expulsados ocasionalmente por volcanes.
Hoy, el Pozo Kola está sellado con una placa de metal soldada en un edificio abandonado en mitad de la tundra rusa, cerca de la ciudad de Zapolyarny. El proyecto fue cancelado definitivamente en 2005 por falta de financiación tras el colapso económico que siguió a la disolución de la Unión Soviética. Un monumento a la ambición científica de la Guerra Fría, oxidándose lentamente sobre el agujero más profundo jamás creado por manos humanas. Hay algo profundamente irónico en toda esta historia. Construimos naves que cruzan el sistema solar, pero no hemos logrado perforar ni siquiera una fracción de nuestro propio planeta. A veces, lo más desconocido no está a años luz de distancia, está directamente bajo tus pies, a apenas unos kilómetros, protegido por presión, calor y una física que todavía no terminamos de entender del todo. ¿Te sorprendió saber que hemos explorado más el espacio que el interior de nuestro propio planeta? Cuéntame en los comentarios qué otro récord olvidado de la ingeniería te gustaría que investigáramos.